Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias primeramente por salvarnos y darnos tu iglesia como un gran regalo que no podamos pagarlo. Y también tú nos guiaste hasta ahora en tu iglesia, en tu palabra. Señor, queremos permanecer en tu brazo, en tu palabra, en tu iglesia hasta el día del Señor. Aún encontraremos muchas dificultades en ambiente y situación y recibiremos muchas persecuciones en el mundo. Queremos permanecer siempre en tu iglesia. Según tu mandato, estamos aquí para escuchar tu palabra. Señor, espero que derrame más tu buena voluntad y tu guía verdadero a nosotros para que podamos aplicar tu palabra en nuestra vida cristiana. Confesamos que somos vagos, somos perezosos, somos nada al frente de ti. Aún así, gracias por guiarnos hasta hoy. Con tu guía verdadero, con tu amor verdadero, queremos mejorar, queremos crecer más y más según tu palabra y buena voluntad. Haznos orar para orar uno con otros. Por medio de nuestra oración queremos acompañar verdaderamente en tu iglesia. Por medio de nuestra oración queremos cumplir nuestro papel, que somos miembros de tu iglesia y tu cuerpo. Y también por medio de nuestra oración queremos rescatar muchas almas perdidas. Muchas almas perdidas están corriendo su destino sin saber nada. Señor, abre nuestros ojos y oídos de fe para que escuchamos corazón de ellos y vemos estado de ellos. Si callamos nuestra boca, ¿quién pueda recibir una oportunidad para cambiar su destino? Infierno. Señor, espero que utilice más nuestro corazón y nuestros labios para predicar el evangelio hacia nuestra familia, amigos y conocidos y muchos amigos. Somos esperanza de zonas de aquí, pero no cumplimos nuestro papel, una esperanza de Dios. ¿Quién pueda ver tu palabra y quién pueda ver tu invisible? Y también no mostramos bien con nuestra vida cambiada. ¿Quién pueda tener una curiosidad sobre tu palabra? Señor, denos una vida cambiada y denos suficiente un crecimiento en nuestra vida cristiana para andar bien como tu Hijo verdadero. Cada vez nosotros encontramos muchas señales del fin del siglo. Exhorte con estas señales para que podamos recordar, tener una mente buena como Jesucristo para predicar evangelio y evangelizar todos los lugares de Costa Rica. En mismo hora, 7 iglesias de nuestra iglesia de Costa Rica está predicando tu palabra. Señor, espero que alimente más una buena alimentación a los hermanos de Misión Palabra de Vida, para que pueda crecer y alimentar y recibir muchos consuelos según tu palabra. Y también hoy venimos aquí para conversar más con los hermanos. Denos suficiente un corazón bueno para conversar y consolar uno con otros. Confesamos que somos débiles, entonces a veces mostramos una debilidad a otros, damos un efecto malos a otros, pero no queremos recibir malos efectos por medio de acción malos, porque somos débiles. Con esta debilidad nosotros queremos orar más a otros para vencer y superar todas nuestras debilidades. Tú nos hiciste una familia, un cuerpo.
Nosotros queremos alegrar juntos y queremos sentir como mismo dolor para consolar uno con otros. Señor, también dame más una buena voluntad en predicación de hoy. Utilice mis labios para predicar solo tu palabra. Señor, espero que esté con nosotros para entender más tu guía verdadero. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Estamos meditando versículo del año continuamente. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Vamos a poner un silencio en nuestra celular para poner más una atención, ¿verdad? Listo. Leamos juntos con voz alta. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Título de hoy es Constantes en la oración. Dios nos ha salvado en estos últimos días y nos está usando para predicar el Evangelio, ¿verdad? En nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras zonas, somos la luz de Cristo y la trompeta de Cristo, ¿verdad? Cuanto más y más predicamos, más nos damos cuenta de que somos muy débiles e inadecuados. Sin embargo, sentimos que el Señor nos está levantando y fortaleciendo de nuevo a través de la iglesia, la palabra de ti. Estamos andando el camino en nuestra vida de fe que Jesús hizo. Los apóstoles y los antepasados de la fe caminaron, ¿verdad? Que imitemos a nuestro Señor y seamos capaces de llevar a cabo la obra de evangelización plenamente y bien. Una de las cosas más importantes que debe hacer una persona salva es la oración. Sabemos que los que viven vidas poderosas son los que oran. Se necesita un tubo grande para extraer agua de un lago o pozo grande, ¿verdad? Además, se requiere de los tubos para que los hogares reciban agua desde el acueductos. De esta manera, para recibir el poder del Señor en la vida cristiana, necesitamos orar como tubería. Sin el poder de Dios, no podemos entender la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios o vivir una vida de fe normalmente, ¿verdad? Es por eso que la oración juega un papel instante en nuestra vida de fe. Los cristianos siempre deben orar antes de hacer la obra del Señor. Queremos imitar a Jesús en nuestra vida de fe, ¿verdad? El propósito de la venida de Jesús a esta tierra era predicar evangelio. En San Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dijo que porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Y San Lucas capítulo 19, San Lucas capítulo 5, versículos 32, Jesús dijo que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Durante los 3 años y medio de vida pública de Jesús, predicó sin parar. San Marcos capítulo 3, versículo 20 dice que y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. A pesar de que Jesús estaba ocupado predicando, hubo algo que era lo primero que hacía, era una oración. Muchos cristianos sienten que es difícil la oración. A veces ponen excusas de que no tienen tiempo, ¿verdad? Pero no es que no tenga tiempo, es que no tiene experiencia en la oración. Puede que haya algo más importante para sí que orar para encontrarse con Dios. Cuando lleguemos a la iglesia, debemos orar, ¿verdad? Cuando llegamos en reunión, debemos orar. A través de la oración suficiente, debemos anhelar la gracia que recibiremos en la reunión. En la iglesia debemos orar por la restauración de nuestros corazones y para que seamos una persona que influye gracia para otros hermanos. Afortunadamente, cuando vengo a la iglesia o asisto a una reunión en estos días, vi a la mayoría de los hermanos orando cuando llegó en la reunión, ¿verdad? Cuando veo a los hermanos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, recibo gran gracia. Incluso, si aún no sabe mucho sobre la vida de fe, crecerá en una vida que sigue la palabra de Dios. Y vamos a pensar el contenido de nuestra oración. Cuando venimos en la iglesia y cuando participamos reunión de sector y varones y damas y jóvenes, estamos orando, ¿verdad? Pero hay que chequear el contenido de oración. No es una oración formal, sin el contenido o no. Esta parte hay que chequear. ¿Alguna vez han orado, pero no pueden recordar nada del contenido, lo que estaba orando? Eso no es oración verdadera, ¿verdad? Aún oramos, después de terminar oración, no recordamos nada aparte del contenido. ¿Con quién hablamos? ¿Verdad? Esta parte hay que pensar, considerarlo. Cuando venimos en la iglesia, no es que estamos menospreciando la oración a Dios, porque queramos saludar y conversar más con los hermanos o no. Esta parte hay que pensar. Cuando estamos hablando con otra persona y la otra persona no está prestando atención a la conversación, nos sentimos heridos, ¿verdad? Si pensamos en esa situación, creo que podemos entender el corazón de Dios hacia nosotros. Más importante para Jesús que su misión era su relación con Dios. Vamos a buscar San Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38. San Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38.
San Marcos es segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 35 al 38. Yo les leo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquemos. Predique también allí, porque para esto he venido. Hay muchas palabras en la Biblia que dicen que Jesús fue a un lugar apartado y oraba. El versículo de la situación que acabamos de encontrar es una situación que está conectada, ¿verdad? Jesús fue a orar a Dios antes de ir a predicar. Le pidió a Dios poder para buscar su voluntad y hablar solo las palabras que pertenecen a Dios. Creo que Jesús hubo orado sobre su misión que Dios le dio, ¿verdad? De esta manera, Jesús tuvo tiempo para orar en silencio a Dios y hablar con Dios. Al igual que la oración de Jesús, debemos orar por la ayuda y el poder de Dios antes de predicar. Elías, vamos a pensar una historia. Elías oró para que las ventanas de los cielos se cerraran para que no cayera lluvia ni rocío durante 3 años, ¿verdad? 3 años después, la oración de Elías abrió los cielos y llovió. Necesitamos pensar en nuestro papel en esa situación, en esa oración. Nosotros somos los que podemos abrir y cerrar las bendiciones del cielo, ¿no? Si predicamos la palabra, estamos abriendo las ventanas de los cielos a través de nuestra predicación, ¿verdad? Pero si no predicamos, estamos cerrando las ventanas del cielo. ¿Qué es? Entonces, cuando no oramos para abrir las ventanas de los cielos, es abrir las ventanas de los cielos por el poder de individuo. Tenemos un gran seminario bíblico que comienza la próxima semana, desde martes, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes están predicando y invitando. Lo que tenemos que hacer, más que preocuparnos y abrir la boca, primero es la oración como Jesucristo. No debemos predicar con nuestra propia sabiduría o palabras personales. Por supuesto, necesitamos preparar nuestras palabras para el evangelismo. Pero más importante que eso es la oración por la apertura de la puerta para el evangelismo, ¿verdad? Resolvámonos a no predicar sin oración. ¿Qué significa esta palabra? Se refiere a no predicar evangelio, o significa que debe orar antes de predicar. Debemos orar antes de predicar, ¿verdad? Cuando predicamos, debemos orar. Lo mismo ocurre con los consultores. Tiene que orar bastantemente para consultar, para que pueda consultar con sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios, pon tus palabras en mi boca y ayúdame a abrir el corazón de alma perdida a través de esta consulta. Quiero que mis labios sean una herramienta para que mis explicaciones expresen tu voluntad. Ayúdame. Con esta oración,
hay que consultar, ¿verdad? Con este corazón, tenemos que predicar hacia nuestra familia, amigos y conocidos vecinos. Sin ayuda de Dios, ¿quién puede predicar evangelio verdaderamente? Hace poco tiempo, Dios de repente como me bloqueó en reunión de algún sector. Las palabras en testimonio de los hermanos, yo pude entenderlo, pero en ese momento blanco, no pude entender nada aparte. Entonces me llegó como una preocupación, ¿verdad? Finalmente tuve que como aconsejar con palabra, pero sí no entiendo como este testimonio, ¿cómo podría aconsejar, verdad? De repente blanco llegó, orando, pensando, cierto, aún no hablo bien español, dura 5 años, Dios me dio una sabiduría. Entonces yo pasé bien, ¿verdad? Yo tuve que reconocer el trabajo de Dios. Cierto, Dios me quitara una sabiduría, de repente yo no puedo hablar bien como palabra de Dios. Aún yo preparé palabra, ¿verdad? Hay que tener un temor. Dios sí nos quitará una sabiduría y como palabra, nosotros no podemos predicar. Si miramos la vida de oración de Jesús, podemos ver cuán importante fue su vida de oración, ¿verdad? Después del instante de los 5 panes y 2 peces que conocemos, Jesús envió primero a sus discípulos y subió a la montaña a orar. No está escrito cuánto tiempo oró, ¿verdad? Pero cuando consideramos que Jesús había hablado la palabra y que había sido un milagro de 5 panes, 2 peces que Jesús había dado de comer a 5,000 personas, Jesús había estado orando a Dios durante bastante tiempo. Jesús usó ese largo tiempo para orar a Dios. Podemos pensar que Jesús es Dios y creador, por lo que no hay necesidad de orar, ¿verdad? Jesús, que vino a esta tierra, hizo la obra de salvarnos y al mismo tiempo nos dio un buen ejemplo para nosotros que recibimos salvación. Fue la enseñanza de Jesús que si realmente es el Hijo de Dios, debemos saber lo que debe hacer. Decimos que la oración es como el aliento de un cristiano, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo también nos dijo que oremos sin cesar. Si la respiración de nuestro cuerpo se detiene durante más de 1 minuto, el cerebro se daña debido a la privación de oxígeno. Y cuando no respira durante más de 3 minutos, tiene un efecto devastador en su cerebro y corazón, ¿verdad? Así como la respiración juega un papel importante en la vida, la oración juega un papel importante en nuestra vida de fe. Si los cristianos no oran, pueden vivir una vida muerta de fe. No solo eso, sino que la oración es una conversación con Dios, ¿verdad? Sin embargo, oramos para pedir algo a Dios en lugar de pedir la voluntad de Dios. Nosotros estamos orando, por favor, démelo una cosa buena, Señor, quíteme esas dificultades, hazlo algo tal.
debido a que la oración es una conversación con Dios. Es necesario que derramemos nuestros corazones honestamente. Debemos ser capaces de hablar con Dios acerca de nuestras preocupaciones, tristezas y deseos en nuestro corazón en la oración, ¿verdad? Y no deberíamos tratar solo de conseguir lo que queremos. A través de la oración queremos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, quien es el Señor de nuestras vidas, y debemos orar en obediencia, ¿verdad? Muchos cristianos hablan de sus deseos e intenciones en oración. Malentendemos que cómo Dios tiene que ajustarlo su voluntad a nuestra voluntad. Ya pensamos al revés, ¿verdad? Sin embargo, debemos orar para desear a Dios en lugar de requerir bendiciones especiales que deseamos. Entonces, a través de la conversación de la oración, necesitamos hacer una relación más profunda con Dios, una relación más íntima. Así como hay una relación tensa entre padres e hijos, cuando no hay diálogo entre padres e hijos, si descuidamos el diálogo de la oración, sentiremos como si Dios estuviera lejos, como si Él fuera alto y grande independientemente de nosotros. A veces no sentimos que Dios esté con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? No estamos orando. Entonces, a veces sentimos que Dios está lejos de nosotros. ¿Por qué? No estamos orando. La oración no es una pérdida de tiempo ni una formalidad. Antes de hacer la obra de Dios, que es tan importante, primero debemos orar. Es por eso que Jesús pasó mucho tiempo en oración, ¿verdad? Vamos a buscar San Lucas capítulo 5, 15, 16. San Lucas capítulo 5. San Lucas está detrás de San Mateo, ¿verdad? San Lucas 5, 15, 16. San Lucas capítulo 5, versículo 15, 16. Yo les leo. Pero su fama se extendía más y más, y se le unía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. 16, leamos juntos. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sanó a los enfermos y predicó la palabra, y muchas personas acudieron a Jesús cuando se enteraron de ello, ¿verdad? En medio de su ocupada vida, subió primero a la montaña para evitar las multitudes y fue a un lugar apartado a orar. Ese lugar apartado significaría un lugar sin gente, ¿verdad? Sin gente. Allí Jesús tenía un tiempo de oración en el que solo podía tener comunión con Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del lugar santísimo fue rasgado de arriba a abajo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Un cristiano nacido de nuevo puede encontrarse con el Señor en cualquier momento, ¿no? A través de la sangre de Jesús,
estamos en paz con Dios, ¿verdad? Es por eso que la oración es un privilegio dado a aquellos que son salvos. En Éxodo capítulo 25, Dios prometió encontrarse con Israel al frente del arca del pacto. ¿Qué contenía dentro del arca del pacto? Una urna de oro que contenía el maná, ¿verdad? La vara de Aarón que le obedeció. Las tablas de pacto, los 10 mandamientos. El maná se refiere a Jesús, el pan vivo que bajó del cielo. La vara de Aarón que le obedeció significa tener la esperanza de la resurrección a través de Jesucristo, ¿verdad? Jesús resucitado. Las tablas de pacto, los 10 mandamientos, le presentan a Jesús, el Verbo. Todo esto está en nosotros. Significa que tenemos el arca del pacto en nosotros. Tenemos el privilegio de encontrarnos con Dios. ¿Qué significa tener ese privilegio, pero no orar? No orar significa no hablar con Dios. Más en serio, significa que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Incluso, si nuestras acciones no estaban destinadas a hacerlo, es el significado de que no oremos, ¿verdad? Jesús oró lo suficiente antes de tomar una decisión importante. Vamos a buscar el mismo libro, capítulo 6, versículo 12 al 13. San Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Yo les leo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Durante toda la noche, Jesús oró a Dios. Para Jesús era muy importante elegir a sus discípulos, ¿verdad? No era solo para Jesús, sino también para influir a los cristianos que se salvarían. Así que subió al monte, oró toda la noche y llamó a sus discípulos al día siguiente. Debemos aprender una reacción de las palabras que oró toda la noche, ¿verdad? Necesitamos orar más delante de Dios antes de cosas importantes en nuestras vidas de fe. Lo mismo ocurre con la búsqueda de trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si consiguen trabajo pero no puede participar en las reuniones? Antes de conseguir un trabajo así, tenemos que pedirnos a Dios fervientemente. Debemos orar antes de mudarnos. Si se mudó y no había nadie a quien predicar, cuando se mudó, se alejó más de la iglesia y de la reunión. ¿Es buena o no? No es buena. Entonces, antes de tomar una decisión, hay que orar bastantemente para que recibamos una guía de Dios perfectamente. Ya sea que vayamos a la universidad o aprendamos algo, debemos tomarnos el tiempo para orar a Dios. Entonces debemos orar y esperar la respuesta de Dios, ¿no? En lugar de orar una vez y olvidarlo, debemos orar
y esperar sinceramente la respuesta de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando oramos, olvidamos el contenido oración. Aún pedimos, olvidamos. Entonces no entendemos, aún recibimos responder de Dios, ¿verdad? Eso responder de Dios o no. Porque no estamos orando continuamente. Dios no nos da visiones como lo hacía en los días de Jesús, ¿verdad? Pero debido a que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos escuchar las respuestas de Dios a través de la palabra del Señor, la palabra de los miércoles, la comunión o el consulta, ¿verdad? Los que no oran no tienen oídos para oír las respuestas de Dios. La oración es la clave para resolver nuestros problemas al encomendarnos al Señor. Las personas que no son buenas conduciendo piden la conducción a alguien que sea bueno conduciendo, ¿verdad? Cuando confirmamos nuestro camino adelante a Dios, Él nos guiará por el mejor camino. Si está detrás del volante de su vida, a menudo se encontrará con un mal camino. Porque no tenemos ojos para ver el futuro, ¿no? Cuando entregamos nuestras vidas a Dios a través de la oración, Dios está a cargo de nuestras vidas y se responsabiliza. Proverbios capítulo 16 versículo 3 nos dice que encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Jesús comenzó su día con una oración, pero los discípulos no oraron, ¿verdad? Dios no es responsable de los que no confían. Jesús confió toda su vida a Dios. Sin embargo, a los discípulos solo les interesaba seguir a Jesús nada más. Cuando Jesús subió a la montaña a orar antes de ser crucificado, llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Jesús vino a esta tierra en misma carne que nosotros. Durmió en el barco porque estaba cansado y a veces lloró por tristeza. Además, cuando murió en la cruz, tuvo que soportar el mismo sufrimiento que sufrimos nosotros. Jesús oró antes de ser crucificado para vencer la debilidad de la carne. Está escrito que las gotas de sudor se convirtieron en gotas de sangre. De hecho, se dice que cuando está bajo en estrés extremo, sus capilares se levientan y la sangre sale de su sudor. En otras palabras, Jesús estaba consciente del dolor, incluso antes de ser crucificado. San Marcos capítulo 22, versículo 42 dice, Jesús dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Jesús oró para vencer la debilidad de su carne, pero los discípulos que estaban con él no oraron. Estaban con él, pero no oraron. Más bien se registra que durmieron, ¿verdad? Finalmente, el día que Jesús fue arrestado, fue a la cruz.
y todos los discípulos huyeron. Debido a que los discípulos no oraron, no conocieron la voluntad de Dios y fueron importantes para vencer sus debilidades en su sufrimiento, ¿verdad? Debido a que no oraban, no tenían la capacidad de vencer sus miedos. Es por eso que Jesús nos recuerda lo importante que es la oración. Jesús es el que ora por nosotros, incluso después de su resurrección y ascensión, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 34. 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 Romanos. ¿Qué suena es? En juego. Si puede ayudar sería bueno, ¿verdad? Para controlar este celular. Romanos capítulo 8, versículo 34. Leamos juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. También vamos a buscar Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25. 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 Listo. Leamos juntos despacio, por favor. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Si pensamos en eso desde nuestro punto de vista, no encontramos sentido, ¿verdad? No podemos entenderlo, que Jesús, que no necesita orar, todavía esté orando por nosotros. Pero esto es cierto. Entonces, escrito en la Biblia, ¿verdad? Es la manera ordenada de Dios, que Dios obre a través de la oración y que recibamos el poder de Dios a través de la oración. También vamos a buscar San Juan capítulo 17, versículo 15. San Juan capítulo 17, versículo 15. San Juan capítulo
17, versículo 15. Leamos juntos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En San Juan capítulo 17 está escrito oración de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, oró por sus discípulos. No luego que los quites del mundo, dice. Dios no nos salvó para llevar a los cielos solamente. Después de ser salvos, Dios nos ha colocado en esa tierra para cumplir su voluntad. Sino que los guardes del mal, dice. Jesús siempre oró para que sus discípulos no cayeran en pecado. También vamos a buscar San Lucas capítulo 22, 31, 32. San Lucas 22, 31 al 32. San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Yo les leo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podemos saber dos cosas de esas palabras, ¿verdad? El diablo tentó no solo a Pedro y a Judas Iscariote, sino a todos los discípulos, ¿verdad? Así que Pedro y Judas Iscariote no tienen excusas. Fue su decisión elegir esa tentación. Y otra cosa es que Jesús oró por Pedro y Judas Iscariote. Al final, Pedro eligió vivir para el Señor y morir para el Señor después de una oración de arrepentimiento, ¿verdad? Jesús oró para que sus discípulos no cayeran en el mal. No solo eso, sino que todavía está orando para que no caigamos en el mar. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo luego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Incluso cuando Jesús murió, oró por los pecadores. Él oró para que fuéramos salvos, ofreciendo luego y súplicas con gran clamor y lágrimas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús oró por los soldados romanos que crucificaron a Jesús, ¿verdad? ¿Es esta oración solo para los soldados romanos? Es para hacernos saber cómo Jesús ora por nosotros antes de que seamos salvos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no es murmuración, ¿verdad? El Señor mismo fue desamparado para no desampararnos. Con ese corazón, Él sigue intercediendo por nosotros. Entonces, estamos bien aunque no oremos. Jesús prometió enviar el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 10 días después de su resurrección y ascensiones. Se reunieron en el aposento alto y oraron juntos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ellos oraron. Cuando Jesús ascendió al cielo, les dio una misión grandemente, ¿verdad? Vamos a buscar Hechos capítulo 1, 7 al 8. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Yo les leo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, dice. Qué tan gran misión, ¿verdad? Para cumplir esa misión, oraron y esperaron la venida del Espíritu Santo. También nosotros tenemos que orar por esta misión, ¿no? Muchos cristianos están más preocupados por la venida del Señor y las señales de fin de los tiempos que por su misión, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo Jesús a ellos? Versículo 7, les leo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos. No es necesaria, porque ya tenemos esperanza, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestra misión. Es por eso que necesitamos orar. No podemos hacer la obra de Dios sin oración. Si hace la obra de Dios sin oración, puede estar revelando su propia justicia, ¿verdad? Eventualmente alcanzará su límite. Estará exhausto, caerá con debilidad. Pero los que oran tienen la fuerza para levantarse en medio de las dificultades. El apóstol Pablo lo hizo también, ¿verdad? ¿Cómo podía el apóstol Pablo sin oración decirles a los santos tesalonicenses que oraran siempre? Está registrado que cantó y oró incluso en medio de las penurias de encarcelamiento, ¿verdad? Finalmente, la puerta de la prisión se abrió. ¿Qué llevó a tal milagro? Era una oración. La oración del apóstol Pablo le dio la fuerza para cantar incluso en medio del sufrimiento. Se abrieron las puertas de la prisión y toda la familia del carcelero se salvó, ¿verdad? A través de la oración de apóstol Pablo, recibió una respuesta de Dios en cuanto a por qué tenía que ser encarcelado. Una persona, cuando pasa una dificultad, si está orando, puede entender, puede esperar voluntad de Dios y responder de Dios. Pero una persona que no ora, no puede esperar. Más bien, finalmente, murmurará y quejará a Dios. ¿Por qué, Señor? Yo no entiendo por qué. Yo estoy viviendo bien, ¿no? ¿Por qué me dio esta dificultad? Yo quiero saber. Deme un entendimiento. Cuando queremos una murmuración, en ese momento oraremos, ¿verdad?
Pero una persona ora continuamente, puede esperar voluntad de Dios, porque ya sintió que Dios está con él, ¿verdad? Una persona que ora siempre sintió, Dios está conmigo. Pero una persona no ora, siempre tiene un sentimiento incómodo. Sí, yo sé, yo soy salvo, estoy viviendo en la iglesia, estoy participando en las reuniones, pero ¿por qué mi corazón está vacío? Hay que preguntar por sí mismo, ¿estoy orando bien o no? ¿Estoy conversando más con Dios o no? Si conversamos más, podría recibir una alegría, una gozo. Nosotros sentimos que cuando conversamos con una persona que tiene mucha sabiduría, nosotros sentimos una lleno, ¿verdad? Lleno. Porque recibimos un consuelo, recibimos un consejo. Dios es todopoderoso. Toda la sabiduría salió de Dios, ¿no? A Dios. Entonces, si conversamos con Dios por medio de nuestra oración, nosotros sentimos lleno, alegría, gozo, todo. Entonces, tenemos que practicar para conversar con nuestro Dios. Oración, ¿verdad? Se puede predicar sin oración, pero no experimentan el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Se puede predicar sin oración, pero serán palabras dulces solo para nuestros oídos carnales. Dios nos ha dicho que clamemos, ¿verdad? Vamos a buscar Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Leamos juntos con voz alta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas ocultas, las cosas grandes, ¿qué es esto? Voluntad de Dios en nuestro sufrimiento y dificultades. Y también, si oramos continuamente, nosotros entenderemos como voluntad de Dios y guía de Dios verdaderamente en nuestra vida. Clama a mí y yo te responderé. Para recibir responder Dios ocupa una razón. Que primeramente tenemos que clamar, tenemos que orar a Dios. Pero sin oración estamos esperando responder de Dios, ¿verdad? Entonces no recibimos responder de Dios. Nos vamos a buscar a otro lado. Nos vamos a buscar las razones a otro lado. Las razones están en nosotros, en nuestra vida. Sin oración no encontraremos responder de Dios. No podemos encontrar alegría, gozo de Dios. Debemos clamar a Dios en oración. En ese momento, Dios nos dará ojos de fe. A través de la oración entenderemos más la palabra. A través de la oración tendremos más amor por las almas perdidas en nuestros corazones. Aunque nos persigan, tendremos compasión de ellos hasta el final a través de la oración. Oremos durante la próxima semana para vencer nuestras circunstancias, ¿verdad? No solo oremos, sino que también prediquemos tanto como oramos y superemos el difícil ambiente de no
poder asistir a las seminarios bíblicos, tantos como oramos. El servicio está reservado para cada sector, ¿verdad? Esperamos que participe, espero que participe activamente con nosotros. El diablo se le une aquí la semana que viene, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quieren escuchar la palabra? Para estorbar en seminario, ¿verdad? Si tenemos más guerreros, podríamos ganar fácilmente la guerra espiritual. Es porque aquellos que no tienen invitados, participen en la semana, examinen su propia salvación y participen activamente en la guerra espiritual para ganar una recompensa. Cada vez cuando encontramos una dificultad y buena, vamos a hacer una buena costumbre en nuestra vida: oración. A veces nosotros tenemos una paz, no oramos. Cuando tenemos un sufrimiento, dificultad, oramos, ¿verdad? Es mala costumbre. Incondicionalmente tenemos que conversarlo. ¿Sí me entiende? Un hijo solo busca cuando tiene una dificultad. Su padre, ¿qué dirá? Yo no soy lámpara mágica, dirá a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Si mis hijos solo quieren conversar cuando tiene un deseo para comprar algo, quiere conversar conmigo, creo que yo como mostrará una ira, ¿verdad? Porque solo este momento quiere conversar conmigo, ayer o mañana, también podría conversar conmigo, ¿no? Como sin temas, pero solamente con temas quiere conversar conmigo, para comprar zapatos, ropa buena, y quiere comer una pizza, solo esto quiere conversar conmigo. Cuando imaginamos nuestra vida, podría imaginar vida de oración, ¿verdad? Nosotros siempre solamente pedimos algo: Señor, deme esto, soluciona esa dificultad. Pero no vamos a orar con los temas. Sin tema también tenemos que vomitar todo nuestro corazón, tristeza, alegría y todo. Hoy voy a predicar hasta aquí, muy corto, ¿verdad? Porque tenemos una reunión de general, y también después de canción, el grupo de tesoreros de la iglesia presentará sobre ingreso y gasto de la iglesia. Con esto podemos entender más, ¿verdad? Nuestra ofrenda, dónde usamos y cuánto tenemos. Con esto podemos evangelizar más fuertemente en nuestra vida cristiana. Vamos a orar para finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia y tu palabra verdadero. Señor, hoy aprendemos sobre oración. Aún sabemos muy bien, no aplicamos para orar a ti. Señor, desde ahora, queremos aplicar tu palabra para conversar más contigo, para hacer relación más contigo. Por medio de nuestra oración, queremos encontrar más una victoria, queremos ganar más en nuestra vida cristiana, para rescatar muchas almas perdidas. También cuando encontramos mucha tentación de Satanás, también queremos orar para quitar nuestra tentación, para que no pequemos en nuestra vida cristiana. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, pero por medio de oración para uno con otros, queremos vencer juntos y superar juntos. Desde martes al domingo, nosotros predicaremos en gran seminario bíblico. Señor, espero que nos fortalece más en ese día para batallar juntos y rescatar muchas almas perdidas. Señor, den una buena palabra en mis labios para predicar el evangelio
y quiero predicar solo tu palabra. Y también hermano Heiner, consultor, predicará en seminario de alumnos, en cuarto de colegio de la iglesia. También dele una sabiduría y dele más una palabra para que pueda predicar evangelio perfectamente según tu palabra y voluntad. Con este asunto queremos unir más y queremos limpiar más nuestra vida para que tú estás con nosotros hasta siempre. Nosotros contigo podemos ganar, podemos batallar y podemos recibir una victoria en fin de guerra espiritual. Por medio de oración queremos encontrar más contigo y queremos sentir más una alegría, gozo, todo. Cuando no queremos olvidar el sermón de hoy, cuando regresemos en nuestra casa. Cuando regresemos a nuestra casa, queremos aplicar para experimentar muchas cosas de ti. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final de tiempo para entender más tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.